El feminismo a lo largo de la historia, desde el comienzo del siglo XIX y más concretamente a partir de finales del siglo XVIII es cuando tuvo su primer auge y bueno, comenzó con grandes escritoras feministas que voy a además poner ejemplos, cuatro, dos británicas, dos francesas. Y también comentar que el feminismo ha ido evolucionando a lo largo de la historia en los últimos 200 años. Hoy en día, yo lo comento sin historiador, está habiendo una especie de feminismo un poco a veces radical, el feminismo queer o más o menos este moderno que es el feminismo queer, que en el cual o otro tipo de feminismos un poco que bueno, que van casi derivando de lo que dicen algunas que puede ser el feminismo clásico. Pero es que el feminismo clásico del feminismo actual ha habido muchos cambios. Primeramente porque ha habido tantas divisiones, tantas ramificaciones en torno al propio término, que incluso hasta las propias feministas en el ámbito bueno, de la teoría y del pensamiento filosófico, es que hay este enfrentamiento porque ya no saben ni qué, porque claro, aparece una nueva manera de entender qué es el feminismo hoy en día. Entonces, la estructura del feminismo que apareció en el siglo XVIII, bueno, uy, siglo XVIII, final del siglo XVIII, pero vamos, más concretamente en el siglo XIX, es el feminismo clásico, que es lo que la gran mayoría de las mujeres piden en la actualidad, que es ese feminismo entre hombres y mujeres que tengan las mismas oportunidades en bueno, en el ámbito laboral, en el ámbito social o en otro tipo de ámbitos. Pero el problema es que, claro, la derivada que existe en la actualidad es un poco em, pues un poco extraña para mí y para, bueno, entender a alguno, porque yo soy un historiador. El problema es que puede derivar en, a lo mejor, en ese radicalismo que existe y puede incluso provocar una serie de problemas que la actualidad y sobre todo la historia y la filosofía, que son las dos materias más importantes en este ámbito, pueden incluso llevar a confusión. Voy a explicar algunos conceptos en este vídeo. El feminismo clásico generalmente se refiere a las primeras etapas del movimiento feminista, principalmente durante los siglos XVIII y XIX, aunque también puede incluir algunos movimientos de principios del siglo XX. Se caracteriza por centrarse en la lucha por la igualdad legal y política de las mujeres, como el derecho al voto, acceso a la educación y la propiedad, y la eliminación de la discriminación legal. El feminismo clásico apareció como en el ámbito histórico y filosófico en las primeras etapas del movimiento feminista, que fue a finales del siglo XVIII, su recorrido fue durante el siglo XIX y podría incluirse algunos los primeros años o las primeras etapas del siglo XX. ¿Y en qué se caracteriza el feminismo clásico? En centrarse en la lucha por la igualdad legal y política de las mujeres, entre ellas como pues, tener acceso al derecho al voto, acceso a la educación, es decir, la política, en la educación, en la cultura, en la propiedad, es decir, en la vivienda, en la eliminación de la discriminación legal, porque antiguamente, hasta bien entrado, sobre todo en España, el último tercio del siglo XX, todo estaba bajo el control de los hombres, sobre todo mal hecho, porque la situación en Europa iba cambiando, pero es que la manera de que se construyó, y esto lo comento yo, soy un historiador, los cimientos del siglo XIX, es que no son, quedaron mal fabricados, porque hoy en día la igualdad que se pidió hace 200 años sigue sin existir, porque ¿cuántas mujeres hay en el ámbito de administraciones importantes o empresas muy importantes? Muy pocas. ¿Cuántas mujeres hay que son las que tengan a lo mejor un puesto muy importante como jefa en cualquier empresa? Desgraciadamente, muy pocas. La situación, además, que se hizo a partir del siglo XVIII, sobre todo y más en el siglo XIX, el objetivo era tener la igualdad entre mujeres y hombres con el objetivo de poder acceder a cualquier ámbito laboral, ámbito de la educación, de la propiedad, sin discriminar a ninguno de los dos sexos. Eso es lo que se pedía por parte del feminismo clásico, con el objetivo al final de que muchas mujeres anónimas, porque por ejemplo Concepción Arenal, abogada, escritora, o Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más importantes del realismo y de la segunda mitad del siglo XIX en la literatura española, pues la gran mayoría de la gente la ha olvidado, o a Rosa Chacel, o a Zenobia Camprubí, la esposa de Juan Ramón Jiménez, y todo el mundo nos acordamos de su marido, de Juan Ramón Jiménez, y es una desgracia porque bueno, grandes intelectuales como ellas han dejado huella. El problema es
que gente anónima también tan importante que sigue luchando por pedir esa igualdad, que luchan por su libertad, por su pensamiento, conciencia, con el objetivo de muchas mujeres anónimas ser, eh, intentar ayudar a esa práctica con esa igualdad, todavía las siguen poniendo trabas y es de verdad algo que es una desgracia y que es muy vergonzoso, porque es que para mí siendo historiador, de verdad es que la situación no es como me la habían pintado, me la pintaron en su momento de esa igualdad, porque es que los cimientos del siglo XIX, y lo comento yo, es verdad que yo lo vuelvo a repetir, es que la situación está mal construida, mal hecha. Esas estructuras que se hicieron hace 200 años no han quedado muy bien ni en Europa, ni en el mundo occidental, ni tampoco en España. Entonces, el objetivo al final de que muchas de ellas, siendo luchadoras, que piden la igualdad, que quieren acceder, que quieren dejar ahí huella, sean anónimas, intentar luchar, y encima muchas mujeres dejan el alma y la piel por tener su propia libertad, independencia, y todavía sigues habiendo muchos problemas y grandes trabas para ella, sobre todo por la cultura occidental, pues la situación es de verdad muy complicada. Como no la empiecen a realizar cambios, para mí la manera de entender es que Occidente no ha estado a la altura en el ámbito de esa igualdad, pero bueno, si vas a otro tipo de culturas ya la situación es aún peor. Y el feminismo contemporáneo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, pero con un enfoque que va más allá de la igualdad legal y política, buscando transformar las estructuras sociales y culturales que perpetúan la opresión de género. Se caracteriza por su diversidad de corrientes y perspectivas, incluyendo el feminismo de la igualdad, el feminismo radical, el feminismo de la diferencia, el feminismo queer y otros tantos tipos de feminismo. Que por cierto, el feminismo de la igualdad es la igualdad entre ambos eh, sexos, entre hombres y mujeres. El feminismo radical es la opresión de los hombres sobre las mujeres, ese pensamiento radical que hoy en día tiene muchos matices y luego es lo que provoca enfrentamientos entre las diferentes corrientes del feminismo, el feminismo de la diferencia, hombres y mujeres somos diferentes, eso está claro, y otro que puede ser incluso hasta provocar la manera otra vez de un enfrentamiento entre hombres y mujeres, entre las propias mujeres y otro tipo de mujeres por otro pensamiento, el feminismo que es hoy en día la novedad, bueno, pues, al final el feminismo contemporáneo es igual, el objetivo es buscar la igualdad de derechos y oportunidades entre los hombres y las mujeres, pero el problema es que este enfoque va más allá todavía, pues desde el punto de vista de la igualdad legal y política, lo que quiere es llevar a cabo una transformación social y cultural que perpetúa la opresión de género, que es que incluso a mí me recuerda mucho ese feminismo marxista en el cual hay que romper las estructuras, y no hace falta romper las estructuras. Yo lo que comento, siendo historiador, es que lo que hay que hacer es cambiar las estructuras para conseguir esa igualdad. Lo que no se puede hacer es cambiar una serie de estructuras para luego perjudicar a uno de los dos sexos porque se diga que los hombres son oprimen tal, porque es que luego el problema es que la situación de que tanto se habla ahora con todas las políticas que hay de los últimos 10 años, porque es así la situación, la perspectiva hoy en día es que no, que es que hay que llevar a cabo un feminismo radical. ¿Pero por qué? Porque según muchas feministas, el hombre siempre ha oprimido a las mujeres. Pero es que eso de verdad, si quieres esa igualdad, ahí estás ya rompiendo esa igualdad. El feminismo de la diferencia, lo mismo. Es verdad que hombres y mujeres somos totalmente diferentes, eso siempre se ha dicho. El feminismo queer, una novedad nueva que aparece dentro del propio feminismo. A partir de ahí, ¿qué es lo que quieren al final la manera de entender cómo sería? Pues es que al final el feminismo clásico yo creo que es el más acorde a lo que serían las estructuras de la actualidad. Lo que pasa es que el problema es que el feminismo clásico lo que se pide hoy en día es que haya esa igualdad. Yo lo que pido, siendo historiador, es que haya las mismas oportunidades para ambos, tanto hombres como mujeres, con el objetivo porque se pueden complementar ambos sexos. El problema es que si ya entonces entramos en disputas de que no, es que el hombre tal, la mujer. Y el problema es que luego incluso entre las propias mujeres, dentro de los propios feminismos, esa división, ramificaciones, corrientes, teorías, filosofías o el pensamiento filosófico o la propia historia, que es la que cuenta al final, el ámbito de ese pensamiento, al final, ¿quién tiene los engrajes? Si no entendemos que es la historia ni la filosofía ni el arte tampoco, que son las tres materias del engranaje de las ciencias sociales y del ámbito cultural occidental, pues, y incluso el español, porque está dentro del mundo europeo, es imposible entender, porque claro, si aparecen ya más ramificaciones. Entonces, que hay disputas siempre de la manera de entender que, claro, el feminismo yo lo entiendo de una manera, el otro de otra. Entonces ya nada.
no llega a ese acorde. A mí, el feminismo clásico sí que es un feminismo muy positivo en esa manera. El problema es que el feminismo clásico hay que darle otra vuelta más. El feminismo contemporáneo, que es lo mismo que la recuperación del feminismo clásico, lo que intenta es casi romper las estructuras. No quiere decir, bueno, aunque no quiere decir que no pida la igualdad, porque la pide el feminismo actual, contemporáneo, pero eso no quiere decir que siga habiendo grandes diferencias, disputas entre las diferentes corrientes feministas que existen en la actualidad y sobre todo esto por el ámbito de la historia, de la filosofía y del arte. Si no comprendemos la manera de entender hoy en día el término feminismo, puede haber incluso hasta disputas que pueden acabar un poco con extrañas conclusiones e incluso en negatividad. El feminismo temprano se refiere a las ideas y movimientos feministas que surgieron a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, antes de la primera ola del feminismo tal como se define tradicionalmente. Se centra en la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, especialmente en áreas como la educación, la propiedad, el voto y la libertad conyugal. El feminismo clásico es el acceso de las mujeres a tener bueno, acceso al voto, acceso a la educación, el acceso a la propiedad privada, evitar la discriminación entre hombres y mujeres, es el feminismo clásico. El feminismo temprano es casi una corriente dividida del feminismo clásico con el objetivo de que apareció a finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, fue cuando tuvo su mayor apogeo y lo que intenta llevar a cabo las ideas más importantes del feminismo temprano son la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, que es muy parecido al feminismo clásico, pero el problema es que el feminismo clásico lo que pide es, o también incluye, es la discriminación. Igualmente, lo que habla es que cada mujer pues tenga acceso a la educación, a tener una propiedad ella, a tener acceso al voto, a la libertad conyugal, si quiere o no se quiere casar, si quiere ser libre, independiente, porque muchas mujeres lo que quieren es tener una libertad, ser independientes y no tener a lo mejor ese peso de casarse y claro, no es que hay que casarse tal, ¿no? Porque hay muchas de ellas que luchan por tener su propia libertad, por su propio pensamiento, por su propia forma de actuar y lo que intentan es llevar a cabo, bueno, pues su propia manera de vida y hay que dejar libertad a la gente, nunca imponer nada, porque ellas muchas, anónimamente, luchan. Muchas mujeres así famosas y siguen luchando, pero hay otras que se dejan la piel, es decir, que trabajan con sangre, sudor y, y lágrimas para, bueno, tener una vida más o menos lo más parecida a los hombres. Pero el problema es que como la situación occidental es tan extraña y los cimientos construidos hace 200 años no son los correctos, pasan situaciones muy extrañas que deberían de ir poco a poco cambiando. Yo, siendo historiador, no quiero decir que se hay que ya cambiar la estructura radical. Lo que hay que hacer es una igualdad entre ambos sexos. El problema es que la situación que nos creemos todavía del siglo XIX la podemos incluso comprar en el siglo XXI. Es que es imposible. Si no nos damos cuenta de esa estructura, es muy difícil entender lo que es el feminismo, la historia, la filosofía y el arte. Otra vez lo repito, las estructuras sociales que ha habido actualmente hoy en día, en los últimos 10 años, de las quejas, de que si hay disputas, que si el hombre, las mujeres, entre hombres y mujeres hay disputas por una manera de entender que es el feminismo, la situación sigue siendo un debate que es que no lleva a ningún lado y la gran mayoría de la gente lleva a cabo discusiones estériles. Mary Shelley fue hija de la escritora y mm, pensadora dentro de la corriente del feminismo clásico, como fue Mary Wollstonecraft. Mary Shelley, como su madre fue escritora británica, su padre fue William Godwin, que fue filósofo, y su madre fue escritora y pedagoga, como he dicho, Mary Wollstonecraft. Y la propia Mary Shelley se casó en 1816 con Percy Bysshe Shelley y fue autora de novelas, narraciones y poemas y una de las obras es El último hombre de 1826. Mary Shelley recibió la educación de su madre, también de su padre dentro de la cultura y del feminismo. Su madre fue una de las feministas más importantes de la teoría del feminismo clásica que apareció en el siglo XVIII y también comenzó pues, en el siglo XIX. Aparte de Mary Shelley, gracias a su madre, llevó a cabo también ese pensamiento feminista durante la primera mitad del siglo XIX
y su madre lo hizo en el siglo XVIII. Flora Tristán fue filósofa, escritora, pensadora, economista y feminista francesa de ascendencia peruana, una de las grandes fundadoras del feminismo temprano y una de las obras es Paseos en Londres de 1840. Las dos dejaron huella en el ámbito de la cultura europea occidental y una fue en el ámbito anglosajón y la otra en el ámbito francés y todo el continente europeo. Olympia de Gouges fue escritora y heroína francesa. Reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el marco de la Revolución Francesa, por lo que fue considerada una precursora del moderno feminismo. Una de las obras es El Príncipe Filósofo, obra en la que, en forma de cuento oriental, expone sus ideas acerca de los derechos de las mujeres. Ella fue una de las defensoras de la igualdad entre de las mujeres con el objetivo de que tanto hombres como mujeres tenían el derecho a voto, a la educación, a una propiedad privada, también incluso a una propiedad, también esa igualdad pues, para acceder a cualquier ámbito político, de ahí lo explica en muchas de sus obras. Mary Wollstonecraft fue escritora británica, viajó a Francia durante la Revolución Francesa y de vuelta a Gran Bretaña se casó con William Godwin en 1797. Su hija, que nació ahí, Mary Shelley, se casó con Percy Bysshe Shelley. Es decir, Mary Wollstonecraft fue también una de las feministas más importantes del pensamiento clásico junto con Olympia de Gouges, Flora Tristán, su hija Mary Shelley, que dejaron huella pues, en el pensamiento femenino que comenzó en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y su recorrido, bueno, pues se produjo en el siglo XIX, con el objetivo de que los dos sexos, tanto hombres como mujeres, pudiesen tener las mismas oportunidades e igualdades en la educación, en el ámbito laboral, en, en el ámbito político, en la propiedad, sin discriminación. Eso es lo que muchas de ellas pedían. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural europeo y varios conceptos, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.